Bien, entonces le vamos a dar la palabra a ella de la reunión. Julio César Meifa es licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en la Escuela Nacional de Administración en Francia, diploma del tercer ciclo del Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social por la Universidad de París, doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, también de la Universidad de París, investigador superior del CONICET, profesor en las Facultades de Ciencias Económicas en las Universidades de La Plata, Loma de Zamora, Nordeste, Moreno y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación se basan en economía del trabajo y del empleo, procesos de organización del trabajo, condiciones y medio ambiente de trabajo, riesgos psicosociales, relaciones de trabajo, teoría de la regulación, economía del desarrollo y economía de las innovaciones científicas y tecnológicas. Y además de todo eso, es un intelectual sumamente generoso. Todas sus investigaciones están disponibles en línea, son de acceso público y es un excelente amigo. Así que los prometo. Muchas gracias. Bueno, agradezco a la Federación por habernos invitado y también a la Universidad de Avellaneda y a InfoWorker por promover esta actividad. Entonces, digamos, me costó mucho preparar esta presentación porque tenemos que en poco tiempo hablar de esas 1200 páginas que tiene el libro. Que es un libro de libre acceso, de modo que seguramente por medio de InfoWorker todos los que quieran leer eso, bueno, es un soporífero, de modo que cuando alguien esté un poco desvelado, eso le puede ayudar. Bueno, entonces, digamos, la investigación, digamos acá, el Jorge nos va a pasar un power ahí. Entonces, lo que quiero decirle es que, digamos, como todo investigador, nuestro punto de partida a veces es un marco teórico. Y en este caso, digamos, teóricamente, el punto central es el concepto de proceso de trabajo, que es un concepto económico que tiene ya varios siglos de alguna manera y que implica cómo la fuerza de trabajo aplicada para transformar la materia, para procesar información, para generar conocimiento, da lugar a un bien o un servicio que tiene una utilidad social y eso de alguna manera es lo que genera valor y plusvalor. Entonces, es ese concepto de proceso de trabajo y también una teoría económica que se llama la teoría de la regulación, que es muy importante porque ayudó mucho a entender cuál era la situación económica que vivía la economía a nivel mundial en ese periodo de la posguerra, de la inmediata posguerra. Bueno, para el caso de Argentina, era, digamos, un país, no, pero, Argentina, un país subdesarrollado, que estaba llevando a cabo un proceso de sustitución de importaciones y que, como incluso en la actualidad, está sometido a una restricción externa. Es decir, que, digamos, tenemos dificultades para acumular las divisas, para poder invertir. Y bueno, prácticamente en la economía argentina hubo un periodo de crecimiento muy fuerte, digamos, hasta los años 1950, y hubo 2 años de sequía. Bueno, durante todo ese periodo se habían llevado a cabo las políticas sociales que mencionaron los compañeros, un proceso de nacionalización de empresas muy fuerte, la creación del IAPI, un sistema de control de precios, y básicamente esa sequía hizo que cayera la producción, cayera el consumo, las exportaciones, y dio lugar a un proceso de inflación, que es uno de los dramas que atraviesa Argentina a lo largo de la historia. Y eso produjo una caída de los salarios reales. Entonces hubo muchos conflictos laborales y el gobierno, para hacer frente a eso, adoptó, por impulso de un ministro que se llamaba Gómez Morales, un plan de estabilización en 1952. Bueno, prácticamente un plan de estabilización que fue uno de los pocos planes de estabilización que no dio lugar a desempleo y que tuvo buen resultado porque ya a partir del año 53 la economía argentina volvió a crecer. Bueno, hay una situación de un mercado de trabajo de casi pleno empleo.
Bueno, cuando es una situación de casi pleno empleo, las organizaciones sindicales se fortalecen y en aquel momento había dos centrales sindicales y una ley de asociaciones profesionales que se había dictado en aquel momento, por el cual el gobierno dejó sin funciones a una de ellas, que era la que agrupaba a los sindicatos más de izquierda, y quedó la otra organización, la otra CGT, con la cual el gobierno mantuvo sus relaciones. Lo importante es que algo que, digamos, nuestro proyecto de investigación, creo que pasa en la primera. Bueno, digamos, el proyecto este de investigación nos apoyó la Universidad de Buenos Aires y, digamos, tuvimos la posibilidad de contactarnos a un grupo de especialistas en relaciones de trabajo y derechos del trabajo que, digamos, había constituido en aquel momento un instituto, se llama Instituto Argentino de Dirigentes de Personal. Y bueno, era gente que tenía una orientación política más bien progresista, no estaban de apoyo con el gobierno, pero digamos, trabajaban sobre el tema y era un momento en el cual la Unión Industrial Argentina estaba intervenida, porque había participado, había financiado el gobierno de la candidatura de Tamboril y Mosca, que era la oposición a Perón Quijano, y como la justicia intervino en la Unión Industrial Argentina, las cámaras patronales siguieron existiendo y es en ese momento donde hay un proceso importante donde se empieza a crecer una organización empresarial de otro tipo que llegó a ser la CGI, Confederación General de la Industria, y la Confederación General Económica, donde bajo el impulso de José Gelbach, que en todo este periodo cumplió un papel realmente muy importante. Bueno, los temas que preocupaban a los empresarios y a esta gente de relaciones de trabajo era el problema de la dificultad que había en las empresas. Bueno, ellos decían que había un problema de disciplina, un ausentismo injustificado, muchas llegadas tarde de alguna manera, y se habían constituido las comisiones internas. Es decir, antes que la legislación argentina la permitiera, ya existían estas comisiones internas que tenían un margen muy grande de autonomía en las grandes empresas respecto del propio sindicato. Y es en ese contexto que, con ese plan de estabilización económica del año 52, el gobierno adopta una nueva política económica. Y es así que se instaura el segundo plan quinquenal, donde el gobierno de alguna manera buscaba el apoyo de los industriales para poder llevar adelante este plan. Y en ese tiempo, en el año 1947, se creó ese Instituto Argentino de Desarrollo de Personal, donde estaban ahí los jefes de personal de las más importantes empresas de Argentina, también con un centro de estudios sobre el trabajo, estudio de tiempo de trabajo, y un centro de estudios sobre la organización industrial. Bueno, se reclutaban individualmente, los empresarios apoyaban de alguna manera y llegaron a ser 1000 dirigentes de personal en 1955. Pero es importante, por el contacto que tuvimos, la formación que tenían, el conocimiento de la situación internacional y básicamente la orientación que tenían en aquel momento la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y la OIT. Eran personas que habían participado en las conferencias de la OIT, que conocían eso muy bien y que de alguna manera buscaban en Argentina introducir la racionalización en la empresa. Bueno, se reunían mensualmente, tenían de alguna manera el gancho para que la gente fuera. El tema central era tráiganos su problema, y entonces ahí ellos ayudaban a resolver los problemas, hacían conferencias anuales y mesas redondas con una gran actividad. Es en ese contexto que se establece una suerte de alianza entre el gobierno y la Confederación General Económica, luego llamada, bueno, la Confederación General Económica, donde estaba de alguna manera Gelbach a cargo de eso y era el que de alguna manera coordinaba eso. Bueno, el tema central de la época era la productividad a nivel mundial, es decir, que era el tema de la segunda posguerra,
donde creció mucho la economía. Bueno, el mundo estaba dividido en tres, básicamente, y el gobierno norteamericano tenía mucho interés de que el comunismo no avanzara en otros países, además de Europa del Este. Entonces pusieron ellos el acento en el tema de la productividad. Es decir, que es central para los economistas. El crecimiento económico depende del crecimiento de la productividad. Bueno, creo que nosotros somos víctimas de esto en Argentina, porque ya prácticamente desde hace algo así como 15 años el Producto Bruto Interno per cápita en Argentina está estancado. Y ese es un problema que de alguna manera nos acompaña y es algo que nos produce crisis cada rato. Entonces, el problema es que entonces la productividad, ¿cómo se mide la productividad? Bueno, muy sencillo, una fracción, en el numerador ponemos el producto y en el denominador los insumos, el trabajo, el capital, las materias primas, de alguna manera. Entonces, hay un aumento de la productividad cuando se produce más en menos tiempo o cuando se produce más con menos insumos. Es decir, que hay ahorro de mano de obra, ahorro de materias primas, ahorro tecnológico. Entonces, esto es importante, es un tema de investigación, bueno, apasionante, de alguna manera. En el caso mío, es un tema que me tiene acomplejado desde hace 3 o 4 décadas, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cómo se aumentó históricamente la productividad? Estamos hablando ya del modo de producción capitalista y la primera revolución industrial. Básicamente, hay un autor que algunos habrán escuchado hablar, que se llama Adam Smith. En 1776 escribió un libro importante donde decía que el origen de la riqueza de las naciones era el trabajo. Bueno, y digamos, este autor va a detectar que había cambios importantes en la industria y era que aparecía la división técnica del trabajo. Es decir, dividir el trabajo en tareas. Es decir, que en lugar de que un trabajador haga todas las tareas, hay una división técnica y unos hacen una cosa, otros hacen otra. Eso permite simplificar el trabajo, aumenta la productividad, aumenta el excedente económico y aumenta las ganancias de las empresas. Pero básicamente ese estudio es un cambio en la organización, no hubo inversión. El segundo autor importante y del cual vamos a hablar a cada rato es el tema de la llamada organización científica del trabajo. El autor más importante era un norteamericano, un Taylor, que era un mecánico de alguna manera que buscaba obsesivamente hacer economías de tiempo. Es decir, que introdujo para eso el estudio de tiempos y movimientos, es el que introduce el cronómetro en las empresas. De alguna manera trata de que haya una racionalización industrial, es el que pone en evidencia la importancia del supervisor, y básicamente lo que buscaban era aumentar la productividad, estimulando a los trabajadores mediante los sistemas de remuneración según el rendimiento. Bueno, las técnicas y métodos de Taylor básicamente, bueno, llegaron a la mundial y están en el origen del crecimiento económico de Estados Unidos, básicamente a fines del siglo XIX, donde creció la economía sin que hubiera mucha inversión. Es decir, que hubo un cambio en la organización del trabajo. Bueno, y más tarde, ya a fines del siglo XIX y comienzo del XX, bueno, el capitalismo había avanzado mucho y hay un cambio nuevo que es la producción masiva. Es decir, la producción sobre cadenas de montaje, sobre bandas transportadoras, que es lo que va a inmortalizar a Henry Ford. Bueno, básicamente ahí hay entonces una división técnica, una división social del trabajo, es decir, entre los que conciben y los que ejecutan la tarea. Eso es central en el capitalismo. Y básicamente esa producción masiva, es decir, que la velocidad a la cual tienen que trabajar las personas ya no depende de la remuneración según el rendimiento, sino de la cadencia que el ingeniero o el técnico le pone a la banda transportadora. Y es ahí, digamos, con el pensamiento de Ford, que es importante para los economistas porque dio lugar en ese periodo que estamos estudiando a escala mundial un nuevo régimen de acumulación de capital que los economistas llamamos keynesiano-fordista. Es decir, Keynes, de alguna manera, el autor que puso el acento en el rol del Estado y en la demanda, y el Fordismo, por el hecho de la producción masiva,
donde para que funcionaran esas cadenas de montaje, Ford va a aumentar los salarios, multiplicó por 2 los salarios de alguna manera y premió la presencia, premió la estabilidad, es el que inventa el aguinaldo para que la gente no rotara entre las empresas. De alguna manera, bueno, son cambios importantes que permitieron al capitalismo pasar de alguna manera de una etapa a otra. Y eso, digamos, en la tercera revolución industrial, básicamente es importante una investigación que se hizo por econometristas en Estados Unidos y que demostró que, utilizando un concepto de los economistas que es la función de producción, trató de demostrar en Estados Unidos qué era lo que explicaba el crecimiento de la productividad. Entonces, de los clásicos de los economistas, naturaleza, trabajo, capital, lo que demostró esa investigación es que los 2/3 del crecimiento de la productividad no lo explicaba ni el trabajo ni el capital, sino la tecnología. Y ahí aparece todo este impacto del crecimiento científico y tecnológico. Y luego, bueno, posteriormente en la etapa actual, ya en la cuarta revolución industrial, aparecen las economías de plataforma, que es un cambio importante porque de alguna manera ya son los algoritmos los que establecen un poco la relación entre la oferta y la demanda. Y lo más importante de todo eso es que en Estados Unidos, justamente para difundir el taylorismo, fue un papel del Plan Marshall, digamos que tuvo un papel muy importante en esa historia, empezaron a proponer lo que se llamaban las misiones de productividad. Es decir, que el gobierno norteamericano becaba a trabajadores, empresarios y gente del gobierno, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, para que fueran a Estados Unidos e hicieran pasantías de 2 o 3 meses en las empresas donde se aplicaba el taylorismo, el fordismo, de alguna manera, con la consigna de que a la vuelta de su país tenían que crear centros de orientación y de crecimiento de la productividad. Porque ese es un poco el contexto que influyó en Argentina, y estas personas del Instituto Argentino de Personal conocían muy bien eso. Bueno, ese cambio de la nueva política económica que instaura el gobierno, digamos, para lograr de alguna manera apoyo de los empresarios, va a formular en el año 1953 el Congreso de la Industria. Bueno, básicamente era para lograr que los empresarios adhirieran al segundo plan quinquenal, y ahí jugó un papel muy importante Gelbart. Entonces, básicamente es un cambio de orientación muy fuerte del gobierno. Un poco tiempo después van a adoptar una legislación para favorecer las inversiones extranjeras. Era un cambio muy importante respecto de lo que había iniciado el peronismo en el año 45. Entonces, en ese congreso, básicamente discutieron, bueno, digamos, lo inauguraba el secretario general de la Confederación General Económica y también Perón, de alguna manera. Y tengo una frase de Perón importante para ver un poco el cambio en la orientación. Y él decía, el Estado ha de estar para ayudar estoy citando a Perón, el Estado ha de estar para ayudar a las empresas privadas. Queremos que el Estado tome solamente el sector industrial no muy favorable de aquellas empresas que los privados no pueden emprender. Nosotros queremos que la actividad industrial esté en manos de privados y que las empresas de Estado, de acuerdo con nuestra orientación, creen sus propias conducciones industriales. Y decía Perón, y si ustedes piensan que el gobierno se empeñó con toda decisión para salvar las empresas privadas de la industria argentina, no va a ser ahora el que las va a estatizar, y ni va a buscar estatizar ninguna actividad industrial. Y decía Perón, nosotros somos gobiernos, no industriales. De manera que en ese sentido, organizada la industria, creados los sectores, garantizada la seguridad de que esas empresas van a ser bien dirigidas y realizadas, las entregaremos. Nosotros no queremos industria porque nos dan mucha pérdida, y a ustedes quizás le puedan dar ganancias. En eso vamos a estar de acuerdo. ¿No? Es interesante esta reflexión de Perón sobre el problema que se encontraba. Bueno, en ese congreso se discutieron, pero ¿cómo aumentar la producción? Y acuérdense que Perón hablaba de que el deber de la hora era producir, y que ninguna persona tendría que no producir al menos lo que consumía. Entonces, el aumento de la producción, el tema de la productividad era algo que en todas las sesiones de este congreso se trataban, tratar de mejorar la calidad,
reducir los costos unitarios, aumentar el mercado y la comercialización y, digamos, una actitud muy favorable hacia la inversión nacional y extranjera, siempre que no compitiera con la industria nacional. Entonces, el esfuerzo para racionalizar y la investigación es en ese congreso que surge la idea de que se creara la CITEFA, que es el Centro de Investigación de las Fuerzas Armadas, el INTI, el INTA y el CONICET surgieron de ese congreso de la industria. Y los empresarios aprovecharon la volada, pedían crédito barato, rebajas de impuestos, que la administración pública fuera menos burocrática y que cambiara la legislación del trabajo. Es decir, que se estimulara el incremento de la productividad, se controlara el ausentismo, de alguna manera se, digamos, cambiara un poco la legislación del trabajo, porque ya se hablaba de la industria del despido. Básicamente no es un concepto moderno, ¿no? Y sobre todo que el aumento de la productividad se hiciera con la remuneración según el rendimiento. Es decir, la estrategia era, aumenta la productividad, eso reduce los costos unitarios, eso permite bajar los precios. Si bajan los precios, aumenta la demanda. Si aumenta la demanda, va a mejorar las condiciones de vida de la población. Era de alguna manera un modelo económico que estaba atrás. Entonces, en esta nueva política industrial, el Estado promueve la industria privada nacional y la inversión extranjera directa. Es la época en que en el año 52, 53 hay una nueva ley de inversiones extranjeras mucho más benévola que la anterior. Entonces, ese congreso puso el acento en la necesidad de estimular las carreras universitarias en gestión empresarial. En Argentina, muy pocas universidades le daban bolilla a la gestión de la empresa, y es el momento en que cambian los planes de estudio. Incluso en la Universidad de Buenos Aires se crea la carrera de administración de empresas. Entonces, prácticamente hay una alianza entre el gobierno y ese Instituto Argentino de Dirección de Personal, porque ese Instituto Argentino fue el que redactó prácticamente todo el relatorio y sirvió de base para esa discusión del Congreso de Industria, y básicamente el que era el presidente de ese Instituto Argentino de Desarrollo Personal fue el que de alguna manera redactó el libro, de alguna manera, que surge como resultado de esta investigación. Bueno, fue tan exitoso eso, y el gobierno le dio mucha importancia a eso, que surgió de alguna manera en el año 54 la posibilidad de organizar otro congreso. Y ya ahí la gente del Instituto Argentino de Desarrollo Personal con la Confederación General Económica organizaron ese congreso, primer congreso le llamaban, de organización y relaciones de trabajo. Bueno, es importante porque una gran ceremonia, una gran liturgia, estaba primero, hablaba siempre Gelbard, de alguna manera, pero también Perón. Y en ese congreso, yo diría que Perón de alguna manera legitima la existencia de la empresa y la existencia de los empresarios. Son frases muy elogiosas de alguna manera, que estaban orientadas a lograr el apoyo de los empresarios al segundo plan quinquenal. Entre los temas en discusión, decía, bueno, la dirección más efectiva de la empresa privada, es decir, darle atención a la generación de empleo, a la formación, la higiene, la seguridad y la remuneración del trabajo, articulándola con el incremento de la productividad. Entonces, se estudiaba, por ejemplo, también en ese congreso el tema de la promoción y los ascensos dentro de las empresas, que hubiera actividades para el bienestar del personal, que de alguna manera los sindicatos se desarrollaran, pero insistió mucho Perón en que los supervisores no estuvieran juntos con los obreros de ejecución en los sindicatos, y por eso aparece ASIMBRA o el sindicato de empleados textiles, de alguna manera, porque era algo que podía de alguna manera perturbar el funcionamiento de las empresas. Entonces, ahí ese congreso le da mucha importancia a la psicología aplicada a la empresa, digamos la psicotecnia, los test y la psicopedagogía, que se utilizaba mucho para los cursos de formación profesional. Y en Argentina se instauró, siguiendo el esquema norteamericano, el trading, TWI, ¿no? Es decir, el Training with Industry, es decir, ese sistema de aprendizaje en el lugar de trabajo. Bueno,
Las comisiones internas era muy importante, y ahí, en ese congreso, de vuelta, la CGE y la Unión y el Instituto Argentino de Dirigentes de Personal puso mucho el acento en el tema de las comisiones internas, y sobre todo el número de delegadas, el número de delegados, porque de alguna manera había una tendencia a aumentar el número de delegados, y los patrones miraban eso como algo que les quitaba productividad. Entonces, prácticamente es el momento en que se instaura la función de personal, es decir, lo que ahora llamamos la gerencia de recursos humanos, gerencia de personal. Básicamente es algo que se instaura y se consolida básicamente en esa oportunidad. El otro tema estudiado era la posibilidad de racionalizar en Argentina. Y ahí es donde, digamos, lo que nosotros pudimos ver en los documentos que nos mostraban estos dirigentes de personal, cómo se conocía, estas personas, cómo conocían el pensamiento de Taylor, el pensamiento de Ford, el pensamiento de Gilbert, el pensamiento de Dock, que era el especialista en calcular la remuneración según el rendimiento, y el de Elton Mayo, que era un psicólogo que de alguna manera es el que va a dar lugar a la escuela de las relaciones humanas. Y eso, de alguna manera, conocían la OCDE, que era la que había instaurado estas misiones de productividad, y también la OIT, que había sacado 2 o 3 resoluciones sobre organización del trabajo y sobre remuneración según el rendimiento, que estas personas conocían realmente muy bien. Entonces buscaban el aumento de la productividad, que incrementa los bienes de producción, mejora en la calidad, porque eso iba a dar lugar a un mayor nivel de vida. Pues un poco la óptica era que en estos congresos tenía que dar lugar a un mejor nivel de vida gracias al aumento de la productividad. Y en ese congreso se estudiaban el estudio del trabajo, los temas de organización y método, el uso del cronómetro, ¿no? Las formas de remuneración según el rendimiento, cómo controlar los costos, cómo mejorar la calidad, cómo adiestrar al personal, el papel de los supervisores va a ser algo que va a ser muy determinante para esta gente, el planeamiento y control de la producción, la evaluación de tareas para adecuar el salario al tarea y los estudios de mercado. Entonces, en ese congreso, la preocupación que tenían era conocer por qué se oponían los sindicatos a la racionalización, que era remuneración que iba a aumentar según el rendimiento. Y ellos decían, no conocen los beneficios que eso va a traer para el trabajador y la comunidad. Otros decían que eso no se puede imponer desde afuera. Tiene que haber un convencimiento por parte de los trabajadores. Entonces, la necesidad de una cultura de la productividad, pensaban que eso no causaba desempleo, digamos, pero podía cambiar puestos de trabajo, pero sí podía haber una pérdida de calificación y requería un reentrenamiento del personal. Y bueno, prácticamente era muy necesario para ellos crear un clima psicológico favorable y tratar de cambiar la legislación del trabajo para controlar lo que ellos llamaban la industria del despido, y básicamente los tribunales que eran muy favorables a los trabajadores. Y al mismo tiempo un aumento de la influencia de los ingenieros y los especialistas en estudio del trabajo. Bueno, los métodos y técnicas que proponían, bueno, el estudio de tiempos, el cronometraje, que ya se aplicaban desde comienzos del siglo en los frigoríficos, en la fábrica de alpargatas, donde el directivo de este Instituto Argentino de Dirigentes de Personal había sido el gerente de personal, y también en las empresas del Estado. Es decir, que los militares aplicaban de alguna manera esta organización científica del trabajo, siguiendo el pensamiento de un ingeniero que se llamaba Fayol, Henry Fayol. Entonces, prácticamente estos temas se trataban, y también el tema del descanso dentro de la jornada. Taylor tenía hasta un porcentaje estimulado de cómo había que interrumpir la jornada para que el trabajador se recuperara de la fatiga. Bueno, sistemas de incentivos monetarios y básicamente cómo distribuir los resultados del incremento de la productividad. Entonces, ahí, digamos, el esquema que había planteado Taylor era importante, porque él decía, los trabajadores no tienen que tratar de ganar una parte más grande de la torta. Lo que tienen que hacer es agrandar la torta. Es decir, aumentar la productividad, agrandar la torta. Y al agrandar la torta, de alguna manera, si el trabajador queda con la misma proporción
que le tocaba antes, los empresarios ganaban todo el resto. Bueno, prácticamente esa idea de agrandar la torta, que la habrán escuchado seguramente muchos jefes de personal o gerentes industriales. Entonces, al mismo tiempo, entonces, se plantea un problema que es central, básicamente el salario. ¿Hay que pagar el salario por la presencia en el lugar del trabajo o según lo que produce el trabajador? Es un tema central, sobre todo cuando hablamos de administración pública, ¿no? Es decir, el salario, ¿es por la presencia o es porque genera un producto o un servicio? Entonces, eso era la idea que estaba atrás de estos especialistas. Y buscaban entonces como conclusión, bueno, este instituto jugó un papel muy protagónico. Y digamos, si hubo consenso en el Estado, con la Confederación General Económica y ese instituto para racionalizar, aumentar la productividad, pagar según el rendimiento y lograr lo que ellos llamaban un mayor beneficio con menor esfuerzo. Es decir, que el incremento de la productividad iba a hacer que la gente trabajara menos, pero ganara más. Era un poco la panacea que proponían de alguna manera. Entonces, el rol del Estado subsidiario, es decir, que el Estado prácticamente no aumentara su porcentaje dentro de la producción industrial, que el Ministerio de Trabajo se ocupara de la formación y del control de los conflictos, que las universidades dictaran cursos de modernización de la productividad, y de alguna manera que era muy importante lograr la paz social, porque si no había paz social, prácticamente era muy difícil llevar a cabo estos procesos de racionalización y de aumento de la productividad. Bueno, y también los empresarios pidieron que había que dar garantías a los trabajadores que iban a ser desplazados por este cambio en la organización. Y lo que decían era que de alguna manera había que crear un seguro contra el paro tecnológico, pero a cargo del Estado. Es decir, que prácticamente los empresarios, todas las cosas que lograban, que lo pagara el Estado o que la pagaran los trabajadores. Bueno, entonces, es en ese momento que la CGE crea una escuela de dirigentes de empresas, con el apoyo de estos dirigentes de personal. Fue muy importante esta experiencia porque de alguna manera aparece una nueva etapa. Es decir, que estos dirigentes de personal, junto con la CGE, de alguna manera instauraron la necesidad, o crearon las condiciones para que se llevara a cabo en 1955 el Congreso General de la Productividad y el Bienestar Social, que es realmente muy importante. Bueno, esto surgió de la idea, digamos, que estaba en ese Congreso de Organización y Relaciones de Trabajo, y ahí lo importante es, bueno, nos contaban ellos algunas anécdotas importantes de alguna manera, porque básicamente fue, digamos, Gelbart el que convenció a Perón de hacer esta actividad. Y de alguna manera Perón lo que hizo fue llamó al secretario general de la CGT, que se llamaba Bucetich, y le dijo, usted tiene que organizar un Congreso General de Productividad y Bienestar Social, y lo va a tener que hacer junto con la CGE. Y le tocó al pobre Bucetich anunciar eso, bueno, ustedes se acuerdan todo lo que había atrás, ¿no? Le tocó anunciar eso el 17 de octubre del año 1954. Entonces, da para mucho pensar toda esta cosa. Entonces, básicamente, la historia era que tenía que ser paritario, estrictamente paritario, es decir, que por la CGT y por la CGE, la cantidad de representantes en las comisiones o algo por el estilo, tenían que ser básicamente paritarios. Y de alguna manera, de vuelta el discurso de inaugural, el de Bucetich, que el pobre estaba en esa situación un poco molesta, ¿no? Porque básicamente el problema de la productividad era más un problema de los empresarios que de los sindicatos, estaba un poco a la defensiva. Y bueno, hay que hacer la productividad, pero atención, no tiene que ir contra los convenios colectivos, lo que fue. Bueno, y Gelbart, que estaba envalentonado de alguna manera, porque lograba uno de los objetivos que él tenía, es tratar de que aumentara la productividad y que los sindicatos se sumaran a esta mística de alguna manera. Bueno, y el discurso de Perón fue realmente muy, pero muy importante, digamos, y en ese congreso Perón tuvo un papel más bien pasivo.
básicamente porque estaba presente prácticamente en toda la sesión, un congreso que duró desde el 21 al 31 de marzo de 1955, no 10 días ese congreso, pero muy bien preparado, no sé si se ve en el PowerPoint, ¿no? Realmente muy bien preparado, básicamente eran 15 comisiones temáticas que están ahí en el PowerPoint, no sé si pueden verlo. Bueno, eran 25 temas, es decir que los temas que tenían que ese congreso, bueno, hubo 1.200 ponencias que se presentaron, una cosa impresionante para esa época, 1.200 ponencias, pocas de la CGT, muchas del sector del gobierno y muchas de los empresarios. Entonces los temas eran productividad igual a mejor nivel de vida. Es un poco una... Bueno, los medios concretos para elevar la productividad, ¿cuáles eran? Las técnicas, métodos, la racionalización, aumento de la productividad, remuneración según el rendimiento, y las bases generales para asegurar un acuerdo sobre productividad. Es decir, que el tema central que preocupaba también a Perón, a Belvar, era que como resultado del Congreso se firmaran acuerdos de productividad a nivel de rama de industria en paralelo con los convenios colectivos de trabajo. Entonces, prácticamente el contenido de esos convenios vamos a ver un poco ahora, pero las comisiones que se crearon, bueno, una, mayor productividad y equitativa distribución de los beneficios, productividad, mayor salario real y menor esfuerzo, productividad, reubicación y estabilidad, responsabilidad individual y colectiva de los trabajadores, la acción del Estado, la divulgación de los principales efectos de una mayor productividad, las técnicas que conducen a una mayor productividad, y así sigo de alguna manera, los acuerdos de productividad, y prácticamente en cada una de estas comisiones, prácticamente la mitad de los miembros que participaban en la redacción eran representantes de la CGT y otra mitad de la Confederación General Económica. Bueno, el problema es que, no sé si una trampa ahí de alguna manera, es que era paritario en la CGE y la CGT. El problema es que por la CGE, los que iban a las reuniones preparatorias eran los jefes de personal. Entonces, se llevaban a cabo todo esto en el Automóvil Club Argentino, en el segundo o tercer piso, y todas las tardes, desde diciembre hasta el mes de marzo, prácticamente se reunían representantes de la CGT, representantes de la CGE, para preparar los relatorios sobre esos 15 temas. Ustedes se dan cuenta que había una desproporción fenomenal, digamos, en cuanto a los conocimientos y a la iniciativa, y lo que nos contaban estas personas es que, digamos, en esas reuniones iban los jefes de personal de las empresas más grandes de Argentina, que eran los que tenían la pluma, los que redactaban, los que escribían a máquina, la gente de los sindicatos seguía de alguna manera, y cuando veían algo que era muy grueso intervenían, pero básicamente la redacción de eso le hicieron esta gente en nombre de los empresarios. Y me decía uno de ellos que había como una etapa. En un primer momento la CGT envió a representantes de los principales sindicatos para que participaran en esta discusión de estos 15 temas. El problema es que no fueron, no sé si pasará lo mismo, no fueron los secretarios generales, mandaron un chefío, un segundo, un tercero, que estuviera ahí presente, lo que fuera. Hasta que Perón dijo que le parecía tan importante este Congreso de la Productividad que le iba a regalar una medalla de oro a todos aquellos que iban a participar. Bueno, a partir de ese momento, los secretarios generales empujaron a los segundos, terceros, y ahí se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque ya están prácticamente redactados, estaban redactados todas las ponencias que se iban a dictar. Bueno, hubo 20 comisiones de propaganda, hubo 84 actos en el interior del país para promover el convenio, prácticamente el texto de lo que tenían que decir en esos convenios lo habían preparado gente del Instituto Argentino de Dirigentes Personales, porque hablaban de la productividad, remuneración, rendimiento, básicamente que eso prácticamente iba a cambiar de alguna manera Argentina, y digamos, estas redacciones de estas comisiones se discutieron en el Congreso. Bueno, entonces, hubo de alguna manera muchas novedades ahí.
bueno, básicamente nosotros vimos, en aquel momento se usaba el mimeógrafo, básicamente habían prácticamente impreso al mimeógrafo uno de los libros más importantes de la OIT, Introducción al Estudio del Trabajo, que después hubo otra versión, ¿no? Pero básicamente, digamos, le daban importancia entonces a la organización del trabajo, es decir, el taylorismo y el fordismo eran prácticamente una receta, la remuneración según el rendimiento, y básicamente lo interesante es que el día del Congreso, es interesante para sacar algunas conclusiones, ¿no? El día del Congreso, bueno, los empresarios estaban muy enojados porque había muchos días festivos pagos. Y de alguna vez en el momento que se inaugura el Congreso, Perón da un decreto por el cual se reduce sensiblemente el número de días festivos pagos, y algunos que eran religiosos. Uno de ellos era el día de Corpus Christi, que fue el que dio lugar a ese acontecimiento en el año 55. Bueno, entonces, la reducción del número de feriados, y después que en la administración pública se trabajara siempre al menos 200 días por año. Había antes mucho menos trabajo, bueno, Perón lo pone a partir de ese momento 200 días por año. Y digamos, las citas a Taylor, a Gilbert, a Ford, a Bedó prácticamente eran, digamos, la gente conocía eso como la palma de la mano. Y en ese congreso se discutieron de alguna manera algunos temas. Bueno, el tema del ausentismo, porque bueno, para los empresarios el día lunes era el día lunes, como para Ford, ¿no? Ford, el día lunes, el lunes negro, como le llamaban ellos, y prácticamente ahí los sindicatos lo que decían es que si faltaban tanto era causa de que las malas condiciones de trabajo. Y lograron que se empezaran a llevar a cabo estadísticas sobre el ausentismo para ver las causas. Bueno, entonces eso fue una actitud defensiva. También en cuanto al principio de la productividad, digamos, los patrones lo que decían es que había que o pagar de alguna manera según el rendimiento directamente al destajo, mientras que los sindicatos decían que había que respetar el salario mínimo y sobre eso el aumento de la productividad. Básicamente era un poco. La creación del Instituto Nacional de la Productividad, que era un objetivo que tenía Perón y la CGE y este instituto, y también de alguna manera que se crearan comités de sugestiones, comités de empresa y comisiones internas de composición paritaria, que era de alguna manera la aplicación de la teoría de las relaciones humanas, el trabajo de Elton Mayo con su famosa investigación. Y también en cuanto al acuerdo, los convenios, es decir, estaba el convenio colectivo y lo que quería el gobierno era que se firmaran acuerdos de productividad a nivel de rama. Y los patrones de alguna manera querían que en el caso de que hubiera un disfuncionamiento entre el convenio de productividad y el convenio colectivo, el convenio colectivo se diera la plaza, digamos, al convenio de productividad. Ahí los sindicatos lo que lograron es que prácticamente se tenía que mantener el salario mínimo y sobre eso el incremento de la productividad. O también el tema de la promoción según antigüedad, es decir, que para los empresarios querían que las promociones dentro de la empresa fueran según la presencia, el estudio, conocimiento, lo que fuera. Los sindicatos decían que fuera por la antigüedad. Entonces quedaron ahí un acuerdo diciendo que a igualdad de posibilidades se tenía que dar prioridad a los trabajadores de mayor antigüedad para acceder a los distintos cargos dentro de la empresa. Bueno, el otro tema importante era el tema de los sindicatos, así que los sindicatos no tendrían que agrupar a los supervisores junto con los trabajadores de ejecución. Y eso dio lugar a la creación de la SINDA, el Sindicato de Empleados Textiles, lo que fuera, y fue de alguna manera una conquista de los empresarios, porque de esa manera los que mandan de alguna manera están separados de aquellos que ejecutan. Bueno, entonces, esto es importante porque, digamos, hubo como tres fases, ¿no? El Congreso el segundo plan quinquenal, el Congreso de la Industria, el Congreso de Organización y Relaciones de Trabajo y el Congreso de la Productividad. Es como se fue como desplegando un programa y eso terminó, bueno, legitimando la empresa privada. Es decir, digamos, en ese Congreso no leí ninguna frase, ningún discurso, nada que tuviera que ver con la lucha de clases. Básicamente se reconocía la autoridad del patrón. El patrón es el que manda y es él el que tiene las principales responsabilidades para llevar adelante los planes de productividad.
Y lo que se buscó, bueno, es toma de conciencia sobre el tema de la productividad. Y había como una especie de el patriotismo, de alguna manera, porque si aumentaba la productividad, iban a bajar los costos unitarios, iban a poder bajar los precios, iba a poder aumentar la demanda, y si encima de todo se remuneraba según el rendimiento, los trabajadores iban a aumentar su salario real. Pero digamos, no sé si la trampa o de una frase que tenía también Taylor, ¿no? Básicamente decía, tenemos que lograr mano de obra barata y salarios altos. Sí, mano de obra barata, es decir, que los salarios mínimos se mantuvieran. Pero de alguna manera los salarios iban a aumentar si se incrementaba la productividad. Porque ese era el lema. A los patrones les gustaba esto, ¿no? Mano de obra barato y salarios altos. Bueno, básicamente esto fue el Congreso, se firmó ese acuerdo de productividad. Lo interesante es que el Congreso se llamaba Congreso de Productividad y Bienestar Social. La palabra bienestar social desapareció en las conclusiones del Congreso y quedó básicamente el tema del incremento de la productividad. Entonces, esto es importante para ver, primero, la importancia de la organización del trabajo, la importancia que tiene la organización del trabajo y cómo el incremento de la productividad es un tema apasionante para estudiarlo y creo que es central. Y lo importante es que de alguna manera cuando se decida una política de productividad, los trabajadores tengan la posibilidad de intervenir de alguna manera para preservar, digamos, sus intereses y mejorar su salario real. Como que esto es un poco una síntesis apretada de ese librito que seguramente alguno va a querer hojear, aunque sea el índice, de alguna manera, y que InfoWorker se lo va a suministrar a aquellos que se lo piden. Bueno, muchas gracias por su atención.